Lo dije antes y lo volveré a decir. En los canales de caricaturas pasaban películas los viernes y fines de semana, en lugar de estrenar sus series esos días. Los estrenos los dejaban para los lunes, inicio de semana. Pero bueno, gracias a eso, supongo que pudimos ver varias películas buenas, malas, pero sobre todo curiosas. Estos tres amigos ¡Aventuras a todo gas! harán un vuelo sin escalas, extendiendo las alas. Vamos a la luna. Empecemos con una película que, personalmente, creo que nunca vi completamente. Es una película animada belga-estadounidense dirigida por Ben Stassen. La historia sigue a tres jóvenes moscas llamadas Nat, Iki y Scooter, quienes sueñan con vivir una gran aventura. Inspirado por las historias de su abuelo, Nat decide colarse junto a sus amigos en la misión del histórico vuelo del Apolo 11, para convertirse en los primeros insectos en llegar a la luna. Durante el viaje, las tres moscas se esconden en los cascos de los astronautas y presencian algunos de los momentos más importantes de la exploración espacial. Sin embargo, además de sobrevivir a los peligros del espacio, deberán enfrentarse a una trama de sabotaje organizada por un grupo de moscas soviéticas que intenta arruinar la misión. La película mezcla aventura, ciencia ficción y comedia infantil, mientras recrea de forma ficticia los acontecimientos de la llegada del ser humano a la luna. Como curiosidad, el verdadero Buzz Aldrin, uno de los astronautas que caminó sobre la luna, participa interpretándose a sí mismo. Al final de la película aparece explicando que ninguna mosca viajó realmente en la misión Apolo 11. ¿Será real o solo un dato inventado para no desprestigiar a la NASA? ¿Quién sabe? A ver, no es una película increíble ni revolucionaria, pero puede resultar entretenida para niños y para quienes sienten nostalgia por la animación CGI de finales de los 2000. Aunque, curiosamente, una forma de recordarle a alguien esta película sería preguntándole, ¿alguien más recuerda esa película donde unas moscas fueron a la luna y peleaban con moscas de la Unión Soviética que querían evitar el viaje a la luna por parte de Estados Unidos? Quieras o no, es una buena pregunta para iniciar una conversación. Es siempre la misma historia. Max aparece cuando estoy por conquistar a Agatha y se interpone. Hola, linda. Veo que estabas buscando un bombón y me encontraste. ¡Salte con ese embustero! No será el gato de mis sueños, pero él tiene serias propuestas. ¿Y cómo es el gato de tus sueños? Gaturro, la película. Recuerdo que cuando vi esta película, lo primero que me pregunté fue, ¿por qué Garfield tiene un trasero por cara? Luego escuché el nombre del personaje y no seguí viendo la película. ¿Pero de qué trataba esta cosa? Basada en el popular personaje creado por Nick, la película sigue a Gaturro, un gato travieso y soñador que está enamorado de Agatha. Sin embargo, sus intentos por conquistarla se complican cuando aparece Max, un gato adinerado y exitoso que se convierte en su rival amoroso. Mientras intenta ganarse el corazón de Agatha, Gaturro también experimenta la fama y descubre que el éxito no siempre trae felicidad. Con la ayuda de Ratpit, un pequeño ratón, emprenderá una aventura para impedir la boda de su amada con su rival. ¿Saben una curiosidad que me sorprendió bastante? Esta película fue realizada conjuntamente por estudios de Argentina, India y México. Además, es considerada la primera gran coproducción animada entre América Latina e India, algo bastante inusual para la época. Vaya, eso explica demasiadas cosas sobre esa película. Como sea, a día de hoy, cuando se habla de Gaturro en internet, gran parte de las conversaciones suelen centrarse más en las polémicas alrededor de su creador y las acusaciones de plagio relacionadas con la historieta que en la propia película. Esto ha influido en que la percepción moderna de la franquicia sea bastante dividida, por no decir que a cualquier argentino al que le preguntes algo relacionado con el autor o su creación te terminará contando la mítica anécdota de la estatua de Gaturro. Una película, cuanto menos. ¿Qué se le puede decir a esto? ¡Largo! ¡Fuera! ¡Es un maldito cuervo gigante! ¡Mi arma! ¿Dónde está mi arma? Cara de sapo. Y como contraparte al puesto anterior, estaría esta película. Pero para saber el porqué, hablemos de esta película y su origen. La historia sigue a Víctor, un niño de 10 años que solo quiere disfrutar del verano junto a sus amigos y su perro Salchicha. Sin embargo, constantemente debe lidiar con Freddy Cara de Sapo, el matón del pueblo que se dedica a molestar a los demás niños.
Cuando un circo llega a la ciudad y se organiza un concurso de talentos, Víctor ve la oportunidad perfecta para demostrar lo que puede hacer junto a su perro. Pero Freddy hará todo lo posible para arruinar sus planes. Como curiosidad, la película adapta una historia del escritor danés Ole Lund Kierkegaard, uno de los autores infantiles más famosos de Dinamarca. Muchas de sus obras han sido adaptadas al cine y la televisión. Además, a diferencia de la mayoría de películas animadas que llegaban a Latinoamérica desde Estados Unidos o Japón, Cara de Sapo proviene de Dinamarca, lo que explica su estilo visual y humor bastante distintos a los que el público infantil estaba acostumbrado. Por eso, para algunas personas, les parecía rara o no les agradaba el diseño de los personajes, al estar sacado directamente de los libros originales. Se podría decir que era una película infantil rara y diferente, que no destacó por su animación, pero que muchos recuerdan por lo extravagante de sus personajes. Aunque, tal vez, la mayoría la recuerde por ser más aburrida. Como curiosidad extra, originalmente quería poner a Iván el Increíble, pero la confundí con esta película al tener diseños similares. Y ahora ya sé por qué. Además, descubrí que existe otra sobre un niño y un rinoceronte, de la que no tenía idea. Si en algún momento la encuentro, la miraré para una próxima parte. Controlado por fuerzas secretas, donde los malos son quienes mandan. Si interfieren, tendré que usar mis fuerzas malignas. Necesitamos a un agente en la isla. Sí, alguien desconocido para el mundo criminal. ¿Qué tal este tipo? Kung Fu Magu. Siento que esta es una película que no es mala, sino más bien entrañable y, cuanto menos, simpática. Una de esas que puedes poner de fondo. Pero hablemos un poco de esta película. Kung Fu Magu es una película animada de acción y comedia basada en el clásico personaje de Mr. Magoo. La historia sigue a Magoo y a su sobrino Justin, quienes terminan involucrados en una misión para detener al supervillano Tengu, que organiza una especie de olimpiadas del mal en una isla secreta. Aunque Magoo es extremadamente miope y suele no darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, una serie de malentendidos y golpes de suerte lo convierten en el héroe ideal para enfrentar a los villanos. Fue el regreso de Mr. Magoo al formato de largometraje después de más de 30 años, ya que, antes de esta película, el personaje no había protagonizado una película animada desde hacía décadas. Claro, a excepción de la película Live Action que tuvo en 1997 y que fue producida por Disney. Pero sí, Kung Fu Magoo marcó el regreso de uno de los personajes clásicos más famosos de la animación estadounidense. Y lo más reciente que se supo sobre este personaje fue una serie hecha en 2019, adaptando el concepto a los tiempos modernos, con cambios. Personalmente, la primera vez que conocí la existencia del personaje fue gracias a esta película, y me sorprendió saber que se trataba de un personaje creado en 1949. Además, esta película fue una coproducción entre Estados Unidos y México, en la que participó el infame Anima Studios. Y justamente, para terminar, hablaremos de una película hecha por un estudio de animación mexicano. Y el secreto de la sincronía Brige está a punto de revelarse. Ustedes son los elegidos. Conoce a tu Brige. Estamos listos. Deben empezar la búsqueda en el pasado. Briges 3D. Para terminar, quiero hablar de esta película. Recuerdo que cuando la vi por primera vez no me parecía tan mala, y actualmente, cuando la volví a ver. Bueno, mejor hablemos de qué iba la trama. Es una película animada mexicana de aventura y fantasía. La historia sigue a tres niños llamados Freddy, Atzi y Kimo, quienes durante una visita escolar descubren el misterioso códice Brige. Este les revela que han sido elegidos para restaurar la antigua alianza entre los humanos y los Briges, criaturas espirituales con forma de animales mágicos que convivían con la humanidad desde tiempos ancestrales. Acompañados por sus respectivos Briges, Oper, Bri y Cloco, los protagonistas emprenden una aventura para encontrar la pieza perdida del códice y evitar que fuerzas oscuras obtengan un poder capaz de cambiar el destino del mundo. La película mezcla mitología mexicana, fantasía, ciencia ficción y elementos inspirados en criaturas coleccionables al estilo de franquicias populares de la época. Y como curiosidad, fue la primera producción animada mexicana lanzada comercialmente en formato 3D estereoscópico.
Personalmente, cuando vi esta película la recordaba muy buena, pero ahora me doy cuenta de que, además de ser una copia rara de Pokémon con Digimon, con eso de los compañeros monstruos con poderes, la animación envejeció como leche en el desierto. Pero, curiosamente, la trama y la idea base no estaban mal. Su único problema fue que querían contar tanto y hacer tantas tramas en tan poco tiempo que todo se siente muy apresurado, como la revelación de los verdaderos elegidos, toda la pelea final y el propósito de la trama, que se resuelven de manera apresurada y mal ejecutada. Pero bueno, mínimo los diseños de los briges y las peleas no estaban mal. Y el concepto, aunque desperdiciado, era más que interesante. Usar la mitología para justificar a los monstruos y su relación con los humanos. Tal vez la historia no daba para una película, pero si la hubieran ejecutado bien en una serie, quizás habríamos tenido una serie clásica. ¿O ustedes qué opinan de esta película? Sinceramente, no pensé que el video anterior hablando sobre películas tuviera mucho apoyo, pero como lo prometido es deuda, les traje un nuevo video hablando de películas que alguna vez vimos por televisión, ya sea por los canales de cable o por canales nacionales que a veces las transmitían en esos tiempos. Pero bueno, ¿recuerdan alguna otra película? Si es así, déjenla en los comentarios. Además, dejen un like para que el algoritmo recomiende este video. Bueno, por mi parte, me largo.